Bueno, la pregunta, ¿qué es una profecía? Resulta muy interesante, muy profunda, porque una profecía es un anuncio, es algo por suceder, pero es un anuncio con autoridad. Es una autoridad que solamente Dios o alguien que esté conectado con su fuente interna, que esté conectado con su parte superior divina, puede hacer. Muchas veces ocurre con la intuición. La intuición es a veces profética. En el Antiguo Testamento podemos decir que todos sus elementos, todos sus pasajes son proféticos, anunciaban algo por venir, algo por suceder. Ese algo fue el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento tiene un regente que es Jehová o Yahvé, y el Nuevo Testamento tiene también un regente que es Jesucristo. Jehová o Yahvé no van a aparecer en el Nuevo Testamento, solo aparecen en el Antiguo. De igual manera, Jesucristo solo aparece en el Nuevo Testamento y no se le menciona en el Antiguo Testamento. Porque el verbo, la palabra de Dios, opera en dos partes. Primero lo dice y luego sucede. Cuando lo dice es profecía y cuando sucede es cumplimiento. En la primera página de la Biblia dice Vayomer Elohim Yehi Or Vayehi Or, algo así como y dijo Dios, sea la luz, y entonces la luz fue. El verbo lo anuncia, lo dice primero y luego sucede. Esa es la manera en que procede la palabra de Dios. Anunciarlo primeramente y luego cumplirlo. Por eso en el Antiguo Testamento aparece Jehová o Yahvé, que literalmente significa Él será, o Él resultará ser lo que resultará ser. El tetragrama famoso, Yod, Ei, Bab, Ei, eso significa, es tercera persona del singular masculino, Él será, o resultará ser lo que resultará ser. Si nos damos cuenta, eso es una profecía. Está avisando de algo para más adelante. Y cuando viene Jesús en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es como si dijera, aquello que el verbo había anunciado, ahora llegó el tiempo de que se cumpla. Así que Jesucristo no es el verbo total, es la parte del verbo que cumple. Porque el verbo se puede separar en anuncio y cumplimiento, en Jehová y en Jesucristo. Por eso Jesús repetirá en algunas ocasiones, yo soy. Dirá antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy. Y los guardias caen en tierra. Esa es más o menos la idea. Antiguo Testamento anuncia lo que Nuevo Testamento cumple. En tu vida, en mi vida, en la vida de los pueblos, de las culturas, de las naciones y de los individuos en particular, existen muchos anuncios y muchos cumplimientos. De hecho, yo he querido definir la palabra instante como el cumplimiento de una profecía. Este instante estaba profetizado hace tiempo.
y con este acto se está cumpliendo. No existe ninguna desconexión entre los eventos pasados y futuros. Todos están ligados y conectados. Lo que está ocurriendo ahorita en todas partes ya estaba profetizado anteriormente. Un mito viene a ser una especie de metáfora, de vestuario, de vestido, que arropa una enseñanza importante. Normalmente las metáforas, las parábolas, se utilizan para explicar de manera simple algo que es más profundo, más grande y a lo mejor más complejo. Ahí tenemos mitos de todos tipos. Cuentos inspirados como Pinocho, leyendas como el nacimiento de Huitzilopochtli en el cerro de Coatepec y el nacimiento de Jesús en Belén, de la Virgen María y un pesebre en un portal, unos magús o sabios de Oriente que vienen a visitarlo. El mito es un velo que esconde algo más. El problema de la humanidad es que suele quedarse en el mito, suele quedarse en el cuentito, en la historia de la superficie. En México tenemos una historia, leyenda o mito, depende de cómo lo queramos tomar, que es el de la Virgen de Guadalupe. En este caso, la Virgen de Guadalupe, aparte de ser una historia que contiene muchísimo más que un dato personal, vivencial de Juan Diego y Zumárraga y los que lo hayan vivido, encierra una profecía, encierra un signo. Guadalupe es más que un mito, es un signo. Está diciendo que el Hijo de Dios nacerá de una mujer morena, vestida de sol. Como aquel pasaje de Apocalipsis anunciaba el nacimiento de un varón que vendría a regir a las naciones del mundo y nacería de una mujer vestida de sol. Si el mundo, este planeta, lo viéramos como un ser vivo, podríamos decir a lo mejor que Europa es los ojos, que la India es el oído, otras partes del planeta serían otros miembros u órganos. Pero a México le tocaría una función muy determinada, muy especial, muy singular. México sería la parte de este ser vivo donde nacería la nueva humanidad. Es decir, el Mesías, la nueva concepción de valores, tiene que salir de algún lado. Y México es el ombligo de la luna. Y el ombligo está conectado con el feto, con el nuevo ser que está por llegar. Y eso de la luna es tan solo para remitirnos al período de la mujer. No es que México esté anunciando acontecimientos que van a ocurrir allá en nuestro satélite lunar, sino que ombligo de la luna es una referencia a la mujer que trae conectado en el ombligo un nuevo ser. Además, ya Fray Diego Durán y otros personajes de tiempos de la conquista habían anticipado que la palabra mexica podría ser palabra hebrea que significara Mesías.
En náhuatl, ombligo de la luna, que tiene mucho sentido, por el lugar donde va a nacer el vientre de este planeta, donde ha de nacer la nueva humanidad. Pero en hebreo, como Meshiach, escrito Meshijá, pero pronunciado Meshiach, se asemeja a Mesías, al ungimiento, a la luz y conocimiento que ha de llegar a nuestra vida, a nuestra historia, para convertirnos en una mejor humanidad. El símbolo tiene importancia para el despertar de conciencia, en alguna forma. A veces el símbolo puede dormir a las conciencias, porque nos quedemos con el cuentito y la historia superficial, y eso nos puede adormecer. Pero también el símbolo hace que se perpetúe el conocimiento hasta el momento idóneo en que el ser humano pueda y esté listo para un despertar.